Bienvenidos a una emisión más de Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Canal Judicial. Mi nombre es María Nieves García Manzano y hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia para todos los abogados que, aunque no es muy común hablar de ello, es muy importante para el desarrollo de nuestra profesión y de toda la sociedad, que es el trabajo pro bono. Para ello nos acompañan los dos premios pro bono más recientes que ha otorgado la Barra Mexicana. Mariana Mier, gracias por acompañarnos. Gracias, María. Rodolfo Islas, muchas gracias por estar con nosotros. Y vamos a platicar de esto. ¿Qué es el trabajo pro bono? ¿Por qué se da un premio pro bono? Y sobre todo, y muy importante, ¿qué se siente hacer trabajo pro bono? Antes que nada, para introducir a nuestros invitados, vamos a platicar un poquito de ellos. Mariana es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle. Cuenta con un posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho y un diplomado en Contratos Mercantiles y Negocios por la Barra Mexicana. Es socia fundadora de Mier Romero Abogados, así como catedrática de posgrado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro de la Barra Mexicana desde 2002, donde ha ocupado cargos como coordinadora de la Comisión de Jóvenes Abogados y coordinadora de la Comisión de Derecho Empresarial. Recibió el Premio Pro Bono 2018 que otorga la Fundación Barra Mexicana y actualmente es protesorera del Consejo Directivo de la Barra. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María Nieves. Y bueno, Rodolfo. Rodolfo es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un posgrado en Derecho Penal por la misma universidad y es maestro en Sistema Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Es socio de la firma Islas, Moya, Salinas y Madero, abogado certificado por la Barra Mexicana y profesor titular de la materia de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Anáhuac del Sur. Es miembro de la Barra, donde ha ocupado cargos como coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados, subcoordinador de la Comisión de Derecho Penal y actualmente es coordinador de esta comisión. Recibió el Premio Pro Bono 2017 que otorga la Fundación de la Barra y es miembro del Consejo Directivo de la Fundación. Gracias por acompañarnos, Rodolfo. Al contrario, María, gracias por la invitación. Y bueno, Rodolfo, tú que estás además también en la Fundación, explícanos un poco qué es el trabajo pro bono, de qué se trata hacer trabajo pro bono. Es una extraordinaria pregunta porque la gente cree y hay una confusión entre el trabajo gratuito y el trabajo pro bono. Ok, ¿cuál es la diferencia? A ver, porque yo también pensaría que es lo mismo. Abismal. El trabajo gratuito es el que como abogado decides no cobrarlo por alguna razón personal. Es tu amigo, es tu proveedor de asuntos y decides de manera voluntaria no cobrarle esa atención. Por ejemplo, un trabajo que le haces a una persona que trabaja contigo porque le tienes mucha estima, ¿es pro bono? ¿O ese sí puede ser pro bono. Ese sí puede ser pro bono porque no es alguien que a ti que te produzca algo. Okay. El otro es cuando quieres beneficiar a un amigo tuyo por factores diversos. Okay. El pro bono es cuando estás ayudando a un grupo vulnerable. En este caso de tu pregunta, pues la persona que trabaja en tu casa, lo que es tu servicio, pues es un grupo vulnerable, no tiene acceso muchas veces a recursos económicos y eso los lleva a no tener acceso a una verdadera justicia, ¿no? Un abogado que los pueda patrocinar, ya sea en materia penal o en diversas materias. Entonces esa es la diferencia que debemos entender. ¿No? No todo lo que yo llevo sin cobrar es pro bono. Okay. Adicionalmente, en la parte pro bono tenemos en la Barra la parte de servicio social, que es la Fundación Barra Mexicana. La Fundación Barra Mexicana sí es el área de servicio social, de ayuda pro bono a grupos vulnerables, en donde la Fundación lo que funciona como captador de los asuntos que el beneficiario o que la sociedad le piden auxilio, y la Fundación, a través de la directora general Carla, pues ya nos va canalizando a los diferentes abogados miembros de la Barra para poder atender estos asuntos que estén registrados en la Fundación para que tenga además una puntuación, llamémoslo así, en la Fundación. No todos los asuntos pro bono están registrados también en la Fundación, ¿no? Hay despachos, hay abogados que deciden atender un asunto pro bono, ayudar a la sociedad, ayudar a un grupo vulnerable y no registrarlo. Eso también es trabajo pro bono. Diferentes tipos de registro, llamémoslo de alguna forma, pero ambos eso es válidos. Pro bono. Claro, por supuesto. Válidos y desde nuestra óptica, bueno, salvo la mejor opinión de Mariana, que es premio pro bono del año pasado, estamos obligados además a hacerlo, ¿no? Más profesional y moralmente hablando tenemos esa obligación para poder ayudar. Claro, éticamente, ¿no? Hay un tema de regresarle un poco a la sociedad, lo que la sociedad nos da como abogados. Y, por ejemplo, en este caso de los premios pro bono,
¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para dar un premio pro bono? Hasta 2017, el factor que se tomaba en cuenta era trayectoria de trabajo pro bono. Okay. Trayectoria que podía ser de 1 año, 2 años o varios años más llevando trabajo pro bono. ¿Horas o casos? Puede ser casos o pueden ser horas, depende de la materia. Yo me dedico a materia penal. Entonces, en materia penal es complicado que puedas tener un registro por horas, porque un asunto pues, puede llevarte 2 horas, 3 días o 2 meses o 4 meses. Entonces no, claro, es diferente la evaluación. Pero hasta 2017 era por trayectoria. Y excepcionalmente el premio se entregaba cuando fuera por un asunto específico, pero la regla era que fuera por trayectoria. A partir de 2018, como se veían estas dos opciones, que las dos son muy importantes, desde luego, pues en 2018 ya se otorgaron 2 premios pro bono. El premio pro bono por trayectoria y el premio pro bono por asunto específico que fuera relevante para la sociedad. ¿Y se tiene planeado dar 2 premios entonces anuales o será dependiendo de lo que se vaya viendo cada año? Se tiene planeado que sean 2 premios anuales. Ok, y entonces sí hay hay muchos candidatos a un premio pro bono. Híjole, lamentablemente no hay tantos como quisiéramos. ¿Verdad? O sea, sí hay, y es un grupo, digamos, es un buen grupo, pero no tantos como quisiéramos, tomando en consideración 2 cosas. 1, número de asociados del colegio. Claro. Y número de abogados que aun cuando no estén asociados también pueden hacer trabajo pro bono. No, el pro bono no necesita ni estar asociado. Por ejemplo, a ver, eso es interesante. Para tú calificar para ser premiado con el premio pro bono, ¿necesitas pertenecer a la barra mexicana? No necesariamente. No necesitas estar colegiado. Necesariamente, pero sí necesitarías registrar los asuntos el trabajo, ante la fundación. Okay. Eso sí, y lo que llevaría es, la fundación lleva los registros de alguien que no es necesariamente barrista, pero que sí hace trabajo pro bono, y eso puede provocar una premiación, un reconocimiento. O sea, después de que la gente que nos va a acompañar el día de hoy en este programa, con su presencia viéndonos, hay alguien que le interesa y que dice, yo estoy haciendo muchísimo trabajo pro bono, creo que mi despacho, mi firma o mi persona debería de enviar todo a la barra, ¿podría ser premiado? Por supuesto, por supuesto. Registrar y ya de ahí entra el análisis y la evaluación y se decide si resulta favorecido con este reconocimiento o no, pero sí está abierto. Ok. Y bueno, Mariana, cuéntanos un poco. Tú recibiste el premio pro bono en el 2018. ¿Por qué te dieron el premio pro bono? ¿Por qué te lo otorgaron a ti? Te platico un poquito un antecedente que a mí me gusta mucho, María Nieves. Cuando yo veía casos, por ejemplo, como el de Rodolfo, cuando recibió el premio en 2017, yo reflexionaba el día exacto en el que le estaban entregando el premio, es más sencillo que se lo entreguen a alguien que litiga, porque por la naturaleza del trabajo es muchísimo más sencillo. Mi experiencia profesional se basa en derecho corporativo. Se decía, ¿cómo podría yo hacer para que desde mi trinchera dar un beneficio? Claro, sí, porque generalmente piensas en digamos que no sé, en un premio pro bono que pues, yo pienso en penal, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? ¿A quién sacaste de la cárcel? ¿no? ¿Cómo ayudaste, claro, a esta mujer que está en violencia? ¿Qué hiciste, Exacto. ¿no? Como que algo familiar, como bien dices, familiar, penal. Pero, ¿cómo? Pero fíjate que afortunadamente recibí una llamada en diciembre del año antepasado, en el que José Mario de la Garza, en el entonces presidente de la barra, me pedía que apoyara al Consejo Coordinador Empresarial, quien había creado el Fideicomiso Fuerza México para apoyar en la reconstrucción de los estados que se habían dañado por el sismo de septiembre de 2017. Y me dijo, no te preocupes, es una revisión de un contrato muy sencillo, nada más uno, va a ser muy rápido. Por favor, contacta en ese entonces a Alejandra Curi, la directora del Fideicomiso. Y la contacté y pues ese convenio que iba a revisar se transformó en más de 100 y estos contratos se celebran con los desarrolladores que se encargan de la reconstrucción propiamente de las personas que se quedaron sin vivienda en el sismo de 2017, en estados como Oaxaca. El contrato que tiene la persona con quien, o el desarrollador, el que construye, con el Fideicomiso Fuerza México, para que el Fideicomiso le pueda dar los recursos al desarrollador y a su vez pueda hacer la reconstrucción de las viviendas. Y es muy bonito, María Nieves, ver a las personas que vivían en casas de verdad
mal, o sea, yo te diría, ni siquiera tejas, o sea, ni siquiera aluminio. Ok. Y Sí, verlos condiciones paupérrimas. hoy en una casa digna, Claro. protegida, y verlos felices, ¿En qué estados aplicó el fideicomiso? O sea, ¿para qué estados aplica fue? en todos los estados que estén dañados por el sismo: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estado de México, Ok, Morelos, Ciudad de y México. Ciudad de México. También. Ciudad de México ha entrado poco, desgraciadamente, porque aparte el fideicomiso apoya precisamente a grupos vulnerables, a personas en municipios de escasos recursos. Claro. En el caso de la Ciudad de México, en alcaldías, en colonias en donde haya igual Sí, que la situación escasos de recursos. vulnerabilidad sea muy clara, ¿no? Efectivamente, Ok. efectivamente. Ok. Entonces, así fue Ujú. como afortunadamente, a través de mi trabajo, que es corporativo, pude apoyar al Esa experiencia es fideicomiso. muy interesante porque finalmente, pues sí, como tú bien dices, todos podemos hacer trabajo pro bono, Exacto. ¿no? Desde cualquier área de especialidad que tengamos dentro del derecho, Sí. tan como es tu caso, ¿no? Exacto, exacto. Y fíjate que de ahí derivó pues otros requerimientos, ¿no? del fideicomiso, y pues evidentemente no podía estar lejos de quien me ha enseñado el trabajo pro bono de cerca y ver que doblándose las mangas sin un reflector puedes ayudar mucho. Es el caso de Rodolfo, Muy que bien. además de ser mi ejemplo a seguir en el tema pro bono, me ha ayudado también en temas del fideicomiso, porque es una institución que requiere inclusive asesoría o apoyo en materia de prevención de lavado de dinero, tema en el que es experto. Sí, O sea, por el hasta tema de esa las parte donaciones. también. Sí, Ok. sí. O sea, verdaderamente entonces tu trabajo no fue ya después únicamente el tema de revisar los contratos entre el desarrollador y el hacerlos y fideicomiso, negociarlos. sino todo lo demás, a negociar también los contratos, o sea, Sí. Redactadas los contratos, los negociadas con el desarrollador. Ok. Y Exacto. aparte, otras cuestiones legales, por lo que veo que también estuviste encargándote. Exacto. O sea, me convertí como en la abogada del- sí, como en la abogada del fideicomiso, exacto. Entonces, cada que se requería algo que no fuera mi materia, pues me ayudaban ángeles. Claro. ¿no? Qué interesante, Como ¿eh? Que Rodolfo. la verdad es que me parece muy interesante y justo ese era el enfoque que quería yo que tuviéramos en este programa, ¿no? Ver cómo las personas que nos ven pueden hacer este trabajo y en unos momentos vamos a volver para que nos platique Rodolfo cómo fue que él obtuvo el premio Pro Bono 2017 y ahondando más en estos casos que verdaderamente son sumamente emotivos. Gracias por continuar con nosotros platicando del trabajo pro bono. En el bloque anterior hablamos de qué es el premio pro bono que otorga la Barra Mexicana. Mariana nos comentó un poco de su experiencia, después seguiremos comentando, ¿no?, de esta experiencia con el fideicomiso. Y ahora vamos a platicar con Rodolfo. ¿Qué fue lo que te hizo a ti ganar el premio pro bono en el 2017? Okay. Bueno, fueron dos factores particularmente. Uno es, yo comencé a hacer trabajo pro bono desde 2008. Okay. Soy miembro del colegio de 2007 y a partir de 2008 fui favorecido con la oportunidad de trabajar pro bono. Entonces, de 2008 a 2017, pues fueron varios los asuntos que nos fueron encargando, ¿no? Asuntos que pudieran ser resueltos en una reunión, en una cita, en una audiencia, en una comparecencia, asuntos que se prolongaban un poquito más. Pero coincidentemente, hacia finales de 2016, acude a la fundación una persona, omitiré los nombres por obvias razones, pero una mujer, pidiendo apoyo para el que ella llamaba su hijo, que no es su hijo, es su yerno, pero para ella era su hijo. Y platicando la historia con la directora general, con Carla, le comenta que su hijo ya llevaba en reclusorio Oriente, ya casi cumplía 6 años para ese momento, y que le habían dictado una sentencia, pero no le sabía explicar muy bien cómo estaba la situación. Carla me pide que lo vea,
Lo atendemos, me reúno con el personaje en el interior del penal, recabamos alguna serie de documentos y vemos cómo estaba el tema legal, en el que ya había perdido todas las instancias. Lo habían condenado a 27 años y medio de prisión por un homicidio doloso. En apelación, la sala confirmó la sentencia. Se van en una primera ocasión a un amparo que ordena una reposición de procedimiento. En reposición de procedimiento, el juez de la causa lo único que le ordenan es, oye, no tomaste en consideración tres testimonios. Okay. El juez de la causa recaba esos 3 testimonios y vuelve a emitir la misma sentencia. O sea, lo único que hizo en la sentencia nuevamente condenatoria, 27 años de prisión, 27 años y medio, simplemente es aumenta 2 cuartillas más de la traducción, de la transcripción de las. Y ya llevaba 6. Ya llevaba 6. Habían apelado esa resolución nuevamente y en esta segunda apelación confirmaban esta segunda sentencia de primera instancia. Esta segunda apelación, si la memoria no me falla, habrá sido de octubre o noviembre de 2013, quizás 2013, 2014, fue la resolución de apelación. Cuando nos consultan, pues, ninguno de los dos nos sabía explicar muy bien. Hasta que tomamos el expediente, podemos analizarlo y vemos por ahí un recoveco para tener una última oportunidad de presentar un nuevo amparo directo que conocería un tribunal colegiado. Se analiza el expediente, se ven condiciones que además nos hacen ver claramente que la sentencia, tanto de primera instancia como la confirmación de sala, en el par de ocasiones que fueron estas, pues habían estado plagadas de irregularidades. Y además irregularidades desde la misma integración en aquel momento sistema tradicional, el anterior sistema que nos regía en materia penal, en la averiguación previa, todo mal. No, no estaba bien integrada. No estaba bien integrada, datos, las pruebas mal incorporadas, mal desahogadas, resoluciones mal dictadas, o sea, tomaban en cuenta elementos que no eran como se les había dado valor. Se presenta el amparo directo. Este amparo directo es radicado en un tribunal colegiado de la Ciudad de México. Se asigna una ponencia en el tribunal que le correspondió y en esa ponencia, bueno, pues vamos dándole seguimiento correspondiente. Esto fue 2015, finales de 2015 cuando se pidió el auxilio, se presenta el amparo y en 2016, mediados de 2016, ya por fin se lista para sesionar este expediente con la ponencia. Nosotros ya habíamos tenido ahí el contacto y platicado con la gente del tribunal para explicarle cómo estaba, que era un tema además de la fundación, ¿no? Un tema que la fundación además no defiende asuntos en condiciones que hubiera sido responsable. O sea, para que la fundación hubiera entrado a defender este delito en particular, tendríamos que haber determinado que efectivamente las condiciones bajo las que se dio la sentencia no eran las correctas. Si hubiéramos visto en el análisis que a lo mejor no eran correctas, pero sin embargo no aparecía que no fuera responsable, sino lo contrario, la fundación no podría patrocinar ese tipo de asuntos, ¿no? Sí, obviamente es como tratar de llevar un poco de justicia. Correcto. ¿No? O sea, no solamente el hecho del debido proceso y demás, sino también ver que se esté ejerciendo una sentencia, o sea, que se dé una sentencia justa. Ayudar a un injustamente condenado. Llegamos a la sesión y en esa sesión el proyecto venía mal. El proyecto, cuando la magistrada ponente relata el mismo, pues el proyecto venía negando el amparo. Pues para nosotros era un golpe muy fuerte porque la negativa de amparo que implicaría pues que se quedara los 20 años. Para este momento ya llevaba casi un año más de cuando la primera cita, ¿no? Pues le hubieran quedado 20 años más. Él tendría de edad cerca de 45 años, poquito más. Si le sumábamos 20 más, pues hubiera salido, pues casi de 70 años, ¿no? Difícilmente hubiera podido recuperar una vida en esas condiciones. Sin embargo, cuando el proyecto viene mal, viene la discusión entre los 2 magistrados restantes y uno de los magistrados dice, yo no estoy de acuerdo con este proyecto. Y para mí las condiciones del proyecto no están bien y da 2 puntos de vista. Como no estaba de acuerdo, se retira de sesión ese expediente. Entonces nos da por lo menos un poquito de respiro, ¿no? De, bueno, vamos a ver. Se retira de sesión y se sesiona 2 semanas después. Para estas 2 semanas después, el proyecto no es modificado por la ponente. Sin embargo, el otro magistrado, ya con proyecto con él y todo, pues ya elabora un nuevo argumento y en sus argumentos pues nos da razón
en cuanto a fallas a debido proceso, indebida valoración de pruebas, violaciones procesales, violaciones al momento de determinar ciertas condiciones, presunción de inocencia, o sea, muchas cosas que el magistrado ahí en su argumento nos da, lo que significaba que ya teníamos un voto en contra, como era el proyecto, claro. y un voto a favor, ¿no? Cuando lo pasan con la tercera magistrada para el voto decisivo, ¿no? La magistrada comienza de alguna forma, y fue algo simpático, por llamarlo de alguna manera, porque la verdad es que no nos pareció nada simpático como lo estábamos pasando en ese momento. Claro. Estaba yo, Claro, estaba acompañado yo con otros 2 miembros del despacho, y no estaba además la familia. Iba Carla Aguilar, la directora de la fundación. Al beneficiario yo le había dicho, oye, se va a resolver hoy, necesito, márcame aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿no? Para saber cómo está. Sí, para cosa. Darte ya. Para decirte lo que va a pasar. Era la última oportunidad. Venimos con la tercera magistrada para que ella nos haga su argumento, y en el inicio de su argumento daba fuerza al proyecto que venía negando el amparo. Ok. Nosotros los que estábamos ahí, así de, híjole, estábamos moralmente golpeados, ¿no? Y no por nuestro trabajo, porque al final del día pues nuestro trabajo nos gusta y lo hacemos con mucho gusto, pero pues por la consecuencia que hubiera implicado esto, ¿no? Pero, sí, porque además me imagino que también dentro del trabajo pro bono hay un link emocional y personal, por ¿no? supuesto. Obviamente, porque finalmente estás, aunque no es lo mismo que el trabajo gratuito, sí estás trabajando gratuitamente, es decir, no tienes una contraprestación económica, y por lo tanto tiene que haber, pues digamos que un link emocional o personal con la persona en este caso que estás defendiendo, ¿no? Sí. O sea, me imagino que el vínculo es mucho mayor en el caso de cualquier otro. Y ahorita te platicaré lo que es, o sea, la parte. O sea, sí, el trabajo pro bono es un trabajo en el que no tienes una remuneración económica, pero viene una remuneración diferente que ahorita platicaré al respecto. Me encanta. No, pero cuando está la magistrada en la primera parte de esta discusión, pues venía favoreciendo el voto que no nos daba la razón. Nosotros nos agarramos la mano así como de, ¿qué pasó? O sea, se nos va a quedar. Y de repente, o sea, da un vuelco completo la argumentación de la magistrada, y comienza a darle la razón al magistrado anterior, y a abonar todavía más en condiciones que ella también encontró que no daban razón. Tanto a la sentencia de una montaña rusa. Sí, claro. No, bueno, o sea, las emociones no sabíamos para dónde hacernos. O sea, ya no sabíamos Entonces escuchábamos eso y decíamos, ya no estoy entendiendo. O sea, ¿es no o es sí? Y cuando dice, por lo tanto, yo concedo el amparo, pues ya teníamos ahora sí dos votos favorables y uno en contra, que nos daba al final la razón. ¿No? El magistrado toma la palabra y dice, bueno, en atención a que la decisión es que se concede el amparo, yo ofrezco realizar las modificaciones y correcciones y adaptaciones de la resolución que ya estaba, del proyecto de resolución que ya estaba. Ya lo tomo yo en mis manos. Yo lo tomo en mis manos, y sin embargo háganse los avisos y llamadas correspondientes para que la sala le notifique, tribunal colegiado le notifique a sala, porque el acto reclamado era la resolución de la sala, y la sala a su vez le comunique al juzgado de la causa para que ordenaran la libertad inmediata de... Wow. Estamos hablando que esto era cerca ya de las 3 de la tarde, habrá sido 2:30. Sí, ya no tardaba en llegar la llamada. No tardaba en llegar la llamada, pero tampoco tardaban en decir en el juzgado que a partir de las 3 de la tarde ya no reciben, documentación, ¿no? Como suele suceder. Afortunadamente aquí lo que hicieron es, en lo que se generan los oficios, háganse las llamadas. ¿Para qué? Para que ya se vayan preparando las cosas. Entonces, sala sí recibe llamada, y sala envía nuevamente también inmediatamente llamada al juzgado. Entonces el juzgado se pone a trabajar para en ese momento comenzar ya con los trámites de la libertad del beneficiario. Salimos del tribunal, muy contentos obviamente, y estábamos juntos esperando que llegara la llamada, ¿no? Recibo la llamada del reclusorio Oriente, la tomo, y fulanito, ¿cómo estás? Bien, Lick, y se oía su voz, además. Él es un tipo muy serio, ¿no? Perdón que los interrumpa, pero en verdad, cada que lo cuenta, o sea, se me eriza la piel de saber. Es emoción, es emoción. Sí. Contesto la llamada y le digo, fulanito, ¿cómo estás? Bien, Lick, ¿y usted? ¿Está sentado? Pero yo ya también haciéndole un poquito emoción, ¿no? Ya la habíamos sufrido nosotros. Claro, que le sufra un poquitín. Sí, Lick, ¿qué pasó? Pues bueno, disfruta de tu último momento sentado en donde estás ahorita, porque en la noche te veo en el exterior del penal. ¿Cómo, Lick? Sí, nada más discreto, pero hoy te veo en la puerta de salida del penal.
¿De verdad Lick no me está bromeando? No, no te estoy bromeando, es en Sí, serio. claro, no lo podía ni creer. Avísale a tu mamá, bueno, a tu Claro. suegra, si quieres, o que me marque, o tú dile, para que nos organicemos ya entre nosotros. Tú despreocúpate de lo que tengamos que hacer nosotros. Sí, nos vemos en y la ahí noche te vemos en y la ya. noche. Ojo, las salidas de los penales pues siempre son momentos complicados porque algunos de los personajes que salen, pues sí hay familiares o amigos que los están esperando afuera. Hay gente, Claro que sobre sí. todo cuando es gente de grupos vulnerables, Claro. que su familia, o no tiene más bien, Claro. o su familia ya los dejó Sí, lo da por perdido. por perdido. Entonces claro. salen a las 2, 3 de la mañana y nadie está para recibirlos en el exterior debe del ser muy penal. triste. Terrible, porque el estar en el Eso interior no abona durante la X años, reinserción no, social. nada, Que el día que salgas estés solo. nadie esté. Y son lugares además donde no hay transporte público tan fácilmente Claro, a esa hora. claro. ¿Con qué van a pagar transporte público? Sí, Si claro, tampoco es qué como que ganas de hayan salir. generado ahí, ¿no? Estabas más cómodo. No estaban más cómodos adentro. Pues total, nos ponemos ya de acuerdo nosotros y en la salida, pues bueno, obviamente el grupo de abogados de la oficina que lo atendimos, pues esperamos porque primero lo primero, pues la familia, su suegra, mamá, ¿no? Felices, encantados, pero así como terminó de abrazar y de llorar con su mamá, lo primero que buscó fue a su Lick. Claro. A su Lick. Y a partir de ese día, que la salida fue, bueno, emotiva y ya Sí. pues, buscamos cómo llevarlos y cómo ponerlos ya a salvo, a la semana no hay menos, yo creo, de 4 mensajes, o sea, en los días, en la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, un mensajito de, ya saben, el letrerito de buenos días, estoy contigo, Dios te Wow. bendiga, bonita semana. Claro, o sea, el todas las semanas. agradecimiento El es- agradecimiento es infinito. O sea, Es que yo creo que eso es lo que me parece muy importante del trabajo pro bono y que no necesariamente es visto en México, ¿no? Correcto. Como que no lo entendemos. Vemos películas, ¿no? De Estados Exacto. Unidos en las que hay un abogado que ayuda y tal y no sé qué y es todo muy emotivo. Pero en México creo que somos muy lejanos a esas historias y al reconocimiento y a toda esa emotividad que hay y todo ese agradecimiento, ¿no? Sí. O sea, finalmente, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Esta relación que se crea con la persona que estás ayudando de esta manera pro bono, gratuitamente, pues la relación tiene que ser muy importante. y además es una relación que se queda Claro, Para toda la Para vida. siempre. para siempre. Claro. En este caso en particular, pues algo que que a nosotros nos llena y que desde la perspectiva de la oficina y mía en lo personal, pues es uno de los asuntos más emblemáticos que hemos llevado por las condiciones, ¿no? Por las condiciones. Era la última oportunidad que teníamos, si no lo lográbamos se quedaba 20 años más, Claro. en fin, todo esto. Y hoy el beneficiario pues sigue buscándonos para Claro, el agradecimiento hay ese y amor, eso ahí sigue. Cariño, claro. Ahí Es sigue. decir, y va a seguir, Y va a seguirá, seguir, va a y seguir. seguirá. Y cada vez que podemos, pues hay una llamadita, si hay algún evento al que pueda ir él acudir también, porque también le gusta a él platicar su Claro, historia, claro, ¿no? Para claro. que la gente vea lo que se puede hacer. Ahí está. O sea, siempre hay presencia y eso es un pago que, Eso está muy que es, padre. o sea, Sí. no es un pago económico, no es un pago con el que podamos comprar una corbata, unas No, es algo mancuernillas, un emocional, pero es emocional llenador, completamente. ¿no? Llenador. Muy llenador. Lo decías al principio del programa, muy cierto, dar un poco de lo mucho que la vida y la sociedad nos han dado, ¿no? Y por Eso es. ejemplo, hay, decías, ¿no? Dentro del despacho nos da muchísimo reconocimiento hacia nosotros mismos el haber hecho ese trabajo, pero hay un reconocimiento de la sociedad. O sea, tú llegas con un cliente, Mariana, y le dices, pues mire, yo trabajé en este fideicomiso, hice esto. ¿Tu cliente lo valora o Sí. no pasa? No, O sí sea, lo valoran. Sí, digamos que para el resto de la gente es importante eso. O sea, tú es algo que te puede, digamos que diferenciar de otros abogados también desde un punto de vista comercial. Sí, sin duda. Sí lo reconocen, sí lo valoran, sí se toman el tiempo de la llamada para decir, oye, felicidades, supe que obtuviste este premio, Ok. qué bueno que estás ayudando a un grupo como lo es las personas afectadas por el sismo, oye, cuéntame más. Y eso la verdad es muy gratificante, ¿no? Claro. Y aprovecho, no nada más se necesita la asistencia del abogado o de cualquier otra profesión ayudando de manera desinteresada a grupos vulnerables. También necesitamos, y perdón que haga el comercial, pero sí es importante, retomando el tema del Fideicomiso Fuerza México, evidentemente el fideicomiso no puede trabajar y no puede continuar con el proceso de reconstrucción
si no tenemos recursos, si no tiene recursos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso opera a través de donaciones de la iniciativa privada, que eso es importante decirlo, es de la iniciativa privada. Cuando recibe el recurso, el fideicomiso, se somete al acuerdo del comité técnico el que se asigne ese recurso a otras comunidades. Se ha avanzado, Marinibes, se ha avanzado mucho, pero no es suficiente. Desgraciadamente... O sea, ¿todavía sigue habiendo huecos enormes? O sea, muchísimo. Mucha gente que no requiere tienes ayuda. idea la cantidad. O sea, el gobierno, la iniciativa privada, a través del fideicomiso y muchas otras instituciones y fundaciones están haciendo su mejor esfuerzo, pero necesitamos que la gente, que empresarios se acerquen y donen, que donen aunque sea un poco, pero no podemos seguir el fin del fideicomiso. Claro, que es reconstruirlos. Exacto. Digo, se puede ayudar con trabajo pro bono, psicológico, de abogado, etcétera, pero finalmente hay que comprar ladrillos. Exacto, ¿no? exacto, eso es muy importante. Y fíjate que nos platicaba Juan Pablo Castañón, el que era en ese entonces el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que cuando iba a entregar estas viviendas, porque se entregan en bloques, se acercaban personas de verdad con mucha necesidad y le decían, qué gusto, fíjate qué bonito, qué gusto que estén haciendo este trabajo. Pero ¿qué cree? Que a mí no me alcanzó. Yo no llegué a verme beneficiado y les mostraban sus casitas, de verdad casitas hechas con latas de refresco. Y así viven, y todos juntos en toda una familia, ¿no? Se convierten en cuartitos de nada, y ahí es donde dices, es un trabajo conjunto, no nada más es nosotros como abogados, o no nada más es el equipo del fideicomiso, no nada más es el Consejo Coordinador Empresarial, no, de verdad, somos todos. Son todos los que debemos tener el compromiso de ayudar a las personas que se vieron tan afectadas durante el sismo de 2017. De hecho, se decía, yo recuerdo cuando, porque si recuerdas, hubo mucha gente se volcó a las calles en aquel sismo, ¿no? Salimos a ver, a ayudar, ¿no? Cada quien en la medida de sus posibilidades, a mover piedras, a lo que se necesitara. Pero se decía siempre, ¿no? Esto va a tardar años. Sí. O sea, no es algo, ahorita es muy importante lo que está sucediendo, pero van a ser muchos años para volver a estar como estábamos, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que a lo mejor ya se nos olvidó un poco. Sí, ¿no? sí, se nos olvida. La verdad es que somos un pueblo, en general, en México, que ayudamos, y en el instante que sabemos que alguien lo necesita, sin duda, o sea, no dudamos, vamos, atacamos. Claro. Recuerdo precisamente lo que comentas en el sismo, porque el trabajo de la Fundación Barra Mexicana en cuestión del sismo, o sea, desde el instante 1, José Mario de la Garza hizo un chat y, a ver, todos vamos a ayudar, ¿qué vamos a hacer? Se organizaron centros de acopio que hicieron, o sea, que se hicieron en los despachos de los abogados. Y todo, o sea, fue un despliegue de ayuda espectacular, de verdad. Nunca se me va a olvidar la imagen de un centro de acopio que creó la Fundación en la colonia Roma. Y ver a Quetzalcóatl Sandoval, por ejemplo, como, o sea, todo lleno de cal, de humo, de sucio, con un chaleco de protección civil, con palas, recogiendo los escombros. Claro, sí. Las volcados, esposas, ¿no? de abogados, abogadas, preparando comida para las personas, tanto los damnificados como para los que estaban asistiendo. De verdad, una familia unida, volcándose por ayudar a la gente. Claro. Y no era suficiente. No era y no es suficiente. Claro, sigue quedando mucho pendiente. Bueno, de hecho, ahora en el gobierno del DF tiene este programa, ¿no? Precisamente de reconstruir muchas casas aquí en el DF, y estamos 2019 y esta es una labor gubernamental. Entonces, claro,
falta mucho por hacer, ¿no? Ese es un ejemplo. Exacto. Y precisamente por eso también apoyamos al fideicomiso, porque de verdad, o sea, con el trabajo del gobierno no es suficiente. Sí, tenemos que volcarnos, ¿no? No nos da. Y digo, eso es el tema pro bono en México, que es algo que me gustaría que platicáramos ahorita de regreso. El trabajo pro bono en México falta mucho por hacer. Hay países que son mucho más solidarios que nosotros, como por ejemplo Canadá, ¿no? Claro. Que tiene una experiencia de trabajo pro bono y cada quien, en la medida de su trabajo, de lo que se dedica todos los días, los fines de semana, los dedica por lo menos un día, ¿no? Para hacer un trabajo de beneficio social para alguien. Entonces, creo que eso es algo de lo que todavía tenemos que aprender. Y regresaremos en el siguiente bloque para continuar hablando de esto, de qué se siente hacer trabajo pro bono por alguien. Gracias por continuar con nosotros hablando acerca del trabajo pro bono. En el corte anterior hablábamos de la importancia que tiene, bueno, más bien de si tiene importancia para el resto del mundo fuera de los abogados el realizar trabajo pro bono. Es decir, si tú llegas con un cliente y le dices que hace trabajo pro bono, ¿vale la pena? ¿Es importante para el cliente o no? Platícanos, Rodolfo. ¿Es importante? Sí, es muy importante para un sector, particularmente sector empresarial, y sector empresarial y empresas extranjeras que vienen a solicitar servicios de abogados mexicanos, sí toman mucho en consideración no solo el perfil profesional de desarrollo en cuanto a su actividad, ¿no? De los asuntos que llevan y todo esto, sino también lo que hacen en beneficio de la sociedad. Y hay en este sector sí un punto de decisión a veces entre, oye, los tres son muy buenos, pero a ver, ¿cómo decido? Claro. Oye, es que este sí lleva pesa. trabajo pro bono. O sea, sí, pesa. Peso importante. Sí, por supuesto que pesa. Okay. Y eso, si lo vemos en el sentido de, a ver, voy a hacer trabajo pro bono y algunos piensan voy a regalar mi trabajo. A ver, si lo piensas así, pues velo de otra forma también. Adiciónale. Claro. Sí, ok, vas a regalar tu trabajo, pero eso va a implicar que otros pongan el ojo en ti porque estás haciendo trabajo pro bono. Entonces, este trabajo pro bono que de principio tú crees que lo estás, que no te está dando tiempo, nada, no exacto, nada. Te puede llevar a que otros sí lo vean bueno y entonces sea un punto de decisión de que te acepten como despacho en las diferentes materias, ¿no? Ahí sí. Sí, porque además me parece muy interesante que hablamos, ¿no? Precisamente que hay dos tipos de premios, ¿no? Uno que es por el tiempo de actividad, otro por los hechos en particular. Y bueno, me queda claro que el tuyo es por este tema en particular, sí, ¿no? Sí, del trabajo que hiciste con el fideicomiso para la reconstrucción. Y quiero insistir, ¿tú has ido a las casas que se han entregado? ¿Tú has tenido ese acercamiento? ¿Has ido en algún momento cuando se ha entregado? ¿Has visto a la gente? Fíjate que no he tenido, desgraciadamente, la oportunidad de ir, porque por lo general lo hace el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, algún miembro del comité técnico y evidentemente la directora general del fideicomiso, Jimena Suárez Corzo, pero afortunadamente, derivado de las redes sociales y derivado de todos los reportes que tenemos que hacer al comité técnico, he visto todos y cada uno de los videos y he podido estar muy de cerca, prácticamente como si ahí estuviera. Sí, por supuesto, ¿no? Sabiendo toda la alegría de la gente, el agradecimiento, porque nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema, igual que en el caso que nos platicabas, de mucho agradecimiento. Sí, claro. ¿no? O sea, de no hay forma de que esto hubiera pasado si no hubiera sido por ustedes. Sí, ¿no? Exacto. Y te voy a platicar también una anécdota en ese sentido. Fíjate que evidentemente, por ejemplo, en mi trabajo, un ejemplo, y los corporativistas que nos ven no me dejarán mentir, cuando alguien te pide la elaboración de un contrato, o la revisión, o la negociación, pues te toma cierto tiempo, ¿no? Yo les digo, rápido y bien, no hay quien. Claro, eso me gustó mucho. Rápido y bien, no hay quien, estoy de acuerdo. Pero cuando llega este tema de elaborar y negociar los contratos, pues lo tomé como lo tomo
de otro cliente. Sí, todos los clientes llegan a tener emergencias, urgencias que hay que sacar rápido, Claro, ¿no? resolver. Siempre. A todos nos pasa, seguro a Rodolfo le pasa, a ti te pasa, a todos. Pero yo decía, ¿cuánto me puedo llevar en hacer un contrato? Una semana. Claro. ¿No? Y un día me habla directamente la directora del fideicomiso y me dice, no, Mariana, es que no puede ser una semana. Claro. 3 días. No, 3 días no. Dice, ¿sabes qué, Mariana? Por cada día que transcurre de que el contrato entre el fideicomiso y el desarrollador no se firma, es un día más que la gente está sin casa. Wow, eso. En ese momento. No, pues ya, y eso acaba. No, pues sabes María, que ¿ves? hoy no voy a dormir. Sí. Justamente, O sea, hoy en no ese duermo. momento Claro, dejó de haber horas hábiles, claro. dejó de haber días hábiles, no importaba que fuera Claro, qué relevante, martes. ¿no? Que a veces. Sí, no importaba que fuera domingo a las 3 de la mañana, había que entregar el paquete de convenios porque eso detona que la gente pueda volver a tener. Claro su que para hogar. ti se te puede hacer fácil. No, una semana, yo me tardo una semana, claro, Exacto. pero a ver, ¿cómo que te tardas una semana? Si te das cuenta que ese señor que hoy vive en una chabola, ¿no? Que no tiene nada, está Exacto. porque tú te tardas un día más. Exacto. Claro, y que cuando haces Imagínate. trabajo pro bono, eso es lo que te mueve, ¿no? O sea, creo que estamos Efectivamente. llegando. O sea, lo que te mueve en el trabajo pro bono es eso, el que alguien no te están pagando, o sea, lo estás haciendo por beneficiar a alguien. Entonces, lo que te mueve es que esa persona reciba el beneficio lo antes posible y de la mejor manera. Sí, y la verdad yo te diría que fueron los meses en los que más plena como abogada me sentí. Claro. Te puedo decir que me apasiona ser abogada, me apasiona el derecho corporativo, pero cuando vi esa posibilidad de ayudar a alguien a través de lo que me apasiona hacer, de verdad que es el pago más maravilloso que puede haber. Ver las imágenes, ver los videos de la gente feliz en su casa, familias. Le cambiaron la vida. Le cambias totalmente la vida, porque además, como, por ejemplo, Oaxaca. En Oaxaca tiembla constantemente. Claro. Diario hay sismos, diario. Sí. Pequeños, más significativos, pero siempre hay sismos. Entonces, la gente está asustada y las casas que hoy reciben no nada más tienen la certeza de que están bien construidas, sino también están aseguradas. Entonces, en el caso de cualquier sismo, se entregan con un seguro. Qué sí, interesante. se entregan con un seguro. Entonces, eso no nada más les da la tranquilidad de ya estoy en mi casa, ya tengo un techo, Claro. sino la certeza de que ese techo es un techo seguro Claro. y que en caso, esperemos que no, pero vivimos en un país sísmico. con alto índice sísmico, pero si algo pasa, tienen la certeza de que pueden volver a empezar. Claro. Y en todo eso estamos involucrados nosotros, Sí, en cada una de las actividades. Y no nada más es la construcción, sino el hecho de acercarte a la gente. Había un caso en particular que nos platicaron Jimena y Juan Pablo, que una de las beneficiarias no podía caminar y no tenía silla de ruedas. Entonces les platicaba que era muy difícil para ella ir por su comida al mercadito y pues que no podía moverse. Entonces, el día en que le entregaron la casa, se le entregaron junto con una silla de ruedas. No, bueno. La señora, una señora mayor, no cabía de la felicidad. O sea, decía, por fin ya voy a poder ir a hacer mis compras, por fin ya voy a poder ver a mis vecinas. Sí, sumamente emotivo. Son detalles Claro. que te llenan. Y eso... Sí, que eso es lo importante, lo que te dan a ti. Claro, ¿no? exacto. O sea, no estás regalando nada. O sea, tú eres el principal beneficiado. Dices, Sin nunca duda. me había sentido tan bien como abogada y profesionista y todo,
Sí. más que cuando estuve haciendo eso, ¿no? Y ese trabajo tan intenso es cuando mejor me sentí, ¿no? Y tú dices, el más orgulloso, ¿no? El caso del que más orgullosos nos sentimos es este, ¿no? Entonces, finalmente, tú ganas. Sí. O sea, en el trabajo pro bono, quien gana fundamentalmente es el que hace el trabajo pro bono, por lo que estoy viendo de sus experiencias. Sí, ¿no? sin duda. Y no nada más es a título personal, sino también vamos a ver el otro lado, como bien apuntaba Rodolfo, los clientes, claro. empresas, se interesan más por un despacho o por abogados en particular que tienen esa función social, que tienen un código de ética, como es el caso de nosotros como miembros de la barra, y que además otorgamos servicio pro bono beneficiando a sectores de la población y evidentemente es sumamente tomado en cuenta para la elección del asesor legal. Entonces, no nada más es verlo desde el punto de vista como persona, emotivo, como la obligación que tenemos, inclusive como abogados, de devolver, como bien apuntaban ambos, eso, lo que la sociedad nos ha dado como barristas, la obligación de dar ese servicio pro bono, sino como profesionistas, cómo nos ven al exterior por dar este servicio. Entonces, sí, recibimos un beneficio económico que la verdad en estos casos ni siquiera necesario es, sino todo este cúmulo de beneficios que hay atrás. Que hay detrás para ti, ¿no? Que eres el que estás haciendo ese trabajo, ¿no? Exacto. Que tú eres el que más estás ganando, no bienes materiales, sino emociones, satisfacciones, ¿no? Por realizar el trabajo pro bono. ¿Hay alguna fecha, Rodolfo, en la que se entrega el trabajo pro bono? No hay fecha específica. El premio pro bono. Bueno, sí, el premio pro bono se va estableciendo fechas y normalmente, si no me recuerdo, es junio, julio. Junio, julio que se da. Medio año. Como medio año. Pero no es que tengamos fechas para entregar los trabajos que vayan a hacer. No, claro. Pero lo que perdón, no lo estructuré bien. Lo decía pensando como en lo que hablábamos al principio, creo que fue en el primer bloque, de que puede haber gente que nos esté viendo que realice este tipo de trabajo pro bono y que pudiera, pues formar parte de estas ternas y enviar lo que hace, ¿no? Entonces, es más o menos a medio año cuando medio año, es más, creo que me está fallando, debe ser más bien hacia septiembre, si no, sí, creo que es en septiembre. Hacia septiembre. O sea, ya hacia la última parte del año. Sí, porque dan oportunidad de que tengan pues la mayor parte del año para hacer el análisis, todo. Tú que llevas tantos años, Rodolfo, haciendo trabajo pro bono de una manera u otra, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha para que haga trabajo pro bono? Que el trabajo pro bono, como bien lo dijo Mariana, lo voy a reiterar, no es un beneficio económico necesariamente, es un beneficio que va mucho más allá de la parte económica, de la parte material. O sea, ¿a todos nos gusta vivir bien? Sí, desde luego, claro. Eso no está peleado lo uno con lo otro, ¿no? Pero hacer el trabajo pro bono debe ser, hoy por hoy no lo es lamentablemente, pero debe ser una obligación moral, ética, profesional de todos los abogados y de todos los profesionistas además, porque en todas las profesiones se puede hacer trabajo pro bono. Claro, un psicólogo también podría hacerlo, un arquitecto podría ayudar a reconstruir casas, ¿no? Un ingeniero, obviamente. Entonces, para nosotros debe ser, fundamental ayudar por lo mucho que hemos recibido. Yo lo veo mucho con los chavos, tengo oportunidad de dar clases en universidad, y los chavos están muy interesados, pareciera mentira, están muy interesados en la parte pro bono. Cuando les llevamos algunas pláticas, algunas sesiones a la universidad, una de las sesiones tiene que ver con el trabajo pro bono. Y le llevamos, eso es fantástico. Sí, claro, y llevamos a alguien que sea miembro del consejo o alguien que tenga que ver directamente con la fundación. Es de los temas que más captan la atención de los jóvenes. O sea, les interesa. Hay esperanza. Sí, hay esperanza. De que las futuras Lo simpático es que vemos que los profesionistas ya más maduros, más acomodados, llamémoslo así, son los que menos trabajo pro bono quieren hacer. Y los chavos que les falta todo, en todos los sentidos, o sea, desde dinero, estructura, todo, ellos sí dicen, oye, ¿yo qué puedo hacer? Y siempre dicen, oye, ¿yo a quién busco? ¿Puedo hacer mi servicio social en la fundación? O sea, hay servicio social también en la fundación. ¿Por qué? Pues porque desde los jóvenes es donde tenemos que comenzar también a ver eso. Obviamente el joven no podrá hacer el trabajo pro bono por sí solo, ¿no? Tendrá que venir acompañado de un profesional. De un litigante, de un postulante. ¿no? Pero pues claro que se puede hacer. Entonces, ¿qué tenemos qué es lo que podemos
señalar, como para darle un entorno a esto, hagamos trabajo pro bono. O sea, no estamos obligados a hacerlo, no, nadie nos puede obligar, pero que uno mismo vea en el trabajo pro bono no una quitada de tiempo, sino una devolución de lo mucho que hemos recibido, y que esa devolución de lo mucho que hemos recibido también va a traer de vuelta otras cosas. Mariana lo apuntó muy bien. Mariana decía, la llamaron para un contrato, claro, y sigue viendo el fideicomiso. Claro, entonces, fueron 100 y con fines de semana incluidos, y sigue. Su premio no fue por un asunto, no acaba, bueno, sí fue por un nombre. Claro, Fideicomiso Fuerza pero México, muy pero largo, tiene que ver con todo, claro, ¿no? Con todo lo que hace. Entonces, eso pues nos lleva a, vamos a hacerlo, se puede hacer y se puede compaginar y se siente bien hacerlo. Muy bien. ¿No? Sobre todo, Muy o sea, bien. se siente bien hacerlo. Parece que es una pérdida, que es una carga, pero es una fantástica sensación el hacer el trabajo pro bono, ¿no? Efectivamente. Y yo también me gustaría invitar a los que ejercen mi área en el derecho. No nada más es el beneficio de ayudar y que no se vea redituado. Al contrario, sí hay mucho que ganar, y sí hay mucho a través de nuestra rama. Por ejemplo, la barra mexicana, y evidentemente asistidos por la Fundación, vamos a crear un programa de Adopta una Pyme. El sector empresarial es fundamental. Yo siempre digo, es la columna vertebral de la economía de un país, porque es el generador principal de recursos, de empleos. Entonces, si nosotros adoptamos a un joven emprendedor y lo apoyamos para que se constituya de una mejor manera, para que arranque bien desde un inicio, pues lo vamos a ayudar a que se convierta en una empresa sólida, con buenas raíces, y va a generar recurso. Claro. Y entonces, si nosotros lo hacemos pro bono, sí, no es un sector vulnerable, pero indirectamente va a ayudar al sector vulnerable que no tiene hoy un empleo. Entonces, es una forma también de que los corporativistas apoyemos a este sector que hoy, más que nunca, también necesita apoyo. Entonces, hay muchas formas. Yo también les diría, no nada más como abogada, sino también como mamá, el ejemplo, y no me dejarás mentir, Rodolfo, el ejemplo que le damos a nuestros hijos de que hay que ayudar, ¿no? Yo le decía a Patricio, te ayudas más a ti ayudando, ¿no? Patricio esa es una frase que me parece fantástica, sobre todo pues como para cerrar el programa, ¿no? Que si tuviéramos que definir en una frase qué es el trabajo pro bono, ¿no? Y cuál es esa satisfacción que es que te ayudas más tú ayudando, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias y felicidades a ambos. Muchísimas gracias. Además, felicidades, hay que felicitarlos por este gran trabajo que han realizado. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Háblame Derecho, programa de producción conjunta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Soy Marinieves García Manzano y espero volver a verlos pronto.